Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Checo Zamudio, bienvenidos a su canal y hoy vamos a tener una plática entre camaradas con nuestro buen amigo Paco Suárez. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. No somos expertos, pero para nada, sin embargo, somos usuarios y nos interesa mucho ver algunos temas importantes acerca de. Para empezar, tenemos algunos puntos que estuvimos investigando. Yo sabía un poquito acerca de algunas cosas. Checo se dio a la tarea de hacer la tarea y investigar un poquito acerca de unos temas que creo que va mejor estructurarlos de cierta manera para que quede un poquito más claro en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo lo que es importante, Paco, yo creo que tengamos sumamente claro con conceptos, obviamente que nos pueda dar el ChatGPT o la Real Academia de la Lengua Española o cualquier diccionario en la actualidad, y en ese caso vamos a recurrir al ChatGPT, que nos dice que la inteligencia artificial, esto lo vamos a ver como un concepto y lo vamos a ir desmenuzando un poquito para partir nosotros de ahí, y hablaremos también un poquito de historia. ¿Qué te parece? Muy bien. La inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que se dedica a crear sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Dicho de una forma así más simple o más clara, la IA permite que una computadora aprenda, razone, tome decisiones, reconozca patrones, entienda lenguaje, imágenes o sonidos y mejore con la experiencia la propia máquina. Entonces, en palabras simples, lo que nos está diciendo que una máquina piensa o actúa de manera similar a una persona, pero la diferencia es que no tiene conciencia. Partimos de ahí, Paco. Creo que esa es una muy buena premisa porque creo yo que puede haber un pequeño error en la manera en que tenemos el concepto de inteligencia artificial. El título suena bastante apantallador, entonces creo que por ahí muchos podríamos tener la idea errónea de que la inteligencia artificial es eso, inteligencia y que ella hace prácticamente todo, ¿no? Básicamente lo que nos dice esto es de que la inteligencia artificial se basa en todo lo que va aprendiendo de la interacción con humanos, de la interacción con información que está precisamente en la red. Entonces, la inteligencia artificial no funciona de una manera autónoma. O sea, necesita interacción tanto humana como introducir datos, aprender de todo lo que hay en la red, vaya. Sí, definitivamente tiene que ser programada, tiene que, pues, ¿cómo está el teorema? No sé si es un teorema del Pascal de ceros y unos. Uh-huh. Entonces, el código binario. El código binario de ceros y unos. Y también, obviamente, aquí la diferencia que tiene es que hubo programadores o científicos que ayudaron a poder realizar toda esta programación y que las computadoras o esta inteligencia fuera reconociendo. Por ejemplo, a mí lo que se me hacía como difícil de entender era, no manches, cómo una máquina logra reconocer rasgos faciales o el iris o la retina para el reconocimiento de alguien en específico. Y hace rato me comentabas que son, ¿qué? Son básicamente pues los algoritmos que utilizan las empresas para cotejar toda esa información. Estaba leyendo acerca de que ya con la tecnología que tenemos actualmente, ya pues hasta cierto punto no vamos a tener privacidad, porque se ha desarrollado una tecnología que a través de la señal de Wi-Fi se puede desarrollar una especie como de sonar, una especie como de sensor que tienen los submarinos y genera imágenes en 3D. O sea, lo que quiere decir esto es que si tú en tu ciudad o en tu propio hábitat tienes una señal de Wi-Fi, pues estás expuesto a que por algún medio, si hackean una señal de Wi-Fi, pues tengan acceso a todo lo que haces en tu vida cotidiana. O sea, que lo que estás tratando de decir es que, por ejemplo, aquí en la casa tengo yo el Wi-Fi,
que es de México en línea. Y entonces si me hackean con esa tecnología en una pantalla, podrían ver Prácticamente la simulación. todo lo que estás haciendo en tiempo real. ¿Pero es una simulación o lo que es estoy en tiempo real? Ay, hijo, o sea que estoy bañándome, si voy al baño, me echo un pedo, todo se... Todo te pueden ver. O sea, es una tecnología, yo diría que de doble filo, ¿no? Sí, claro. Que puede ser muy, muy buena en cuestión de... Yo lo vería en un caso de seguridad, ¿no? Así es. Sales fuera, dejas prendido Wi-Fi, una alerta y ves lo que está sucediendo, ¿no? Pero en este caso, si estás expuesto a este tipo de delitos, sí, claro, como lo es la ciberseguridad, pues sí se ve bastante violentado. Pues prácticamente sería como el espionaje, ¿no? Y eso está justificado como delito. De lo que me refería hace un rato era sobre todo de las redes neuronales artificiales que tiene la inteligencia artificial precisamente. Pero yo me voy un poquito a la historia, Paco. Yo recuerdo que más o menos entre los 80s y 90s, sobre todo en los 90s, me empecé a dar cuenta cuando empezaban a salir las computadoras ya como tales, lo que era el monitor, que era la cajota, porque tenían, no sé si era cinescopio o algo así, el teclado y el CPU. Entonces, pues ahorita uno ya sabe que están compuestos por esos elementos más el ratón, pero conforme iba pasando, en ese tiempo yo estaba en el Cebetis, imagínate, ya estamos hablando de bastantes años, en los 90s, y la primera vez que yo vi eso, cuando me di cuenta que se podía escribir el texto y que podían haber gráficos dentro de la imagen, me empecé a dar cuenta que así como lo primero que nos enseñaron era conectarla. Todas las conexiones que iban conectadas en donde el ratón, donde el mouse. Había unos discos así grandotes que eran los de 5 1/4. Disquetes. Y luego otros 3 1/2 con ciertas capacidades que parecía que eran grandísimos, pero pues vemos que estábamos ilimitados. Lo primero que yo aprendí fue el MS2. MS2. Y entonces, conforme nos daban dando las clases, yo me imaginé, o sea, fue la primera vez que yo tuve contacto con eso y me imaginé, dije, no manches, esta cosa en un futuro, así lo pensé, se le va a poder conectar lo que sea, pero para mí fue conectar, enchufarle algo, no como las aplicaciones que ahora tenemos. Dije, pues se le va a poder conectar la música, se le va a poder conectar el estéreo, o sea, como que todo iba a estar encerrado ahí. En uno solo. En uno solo. Entonces, para mi punto de vista, en lo personal, fue lo que yo viví en ese momento. Pues sí, más o menos, yo creo que somos contemporáneos de esa época. Yo recuerdo también de la primera interacción que tuve con una máquina, pues eran las cajotas que parecían, no sé, cajas de cartón así enormes. Y pues eran equipos prácticamente no inservibles en el sentido de que no podías hacer muchas cosas, pero era una tecnología muy, muy limitada para su época. Entonces, el hecho de poner en contexto la evolución que hemos tenido desde esa era hasta hoy en día, que todo lo traemos pues ya prácticamente en la palma de la mano. Así es. Un equipo de estos tiene, yo creo, 10,000, 20,000 veces mayor capacidad que las máquinas de esa época. De las que estamos hablando. Entonces, estamos hablando que es una ingeniería de locos lo que se está logrando en este tiempo. Y encaminándonos de nueva cuenta a ese sentido de la inteligencia artificial, creo yo que por ahí va también encaminado en ese sentido. Yo, por lo que recuerdo de inteligencia artificial, es apenas hace 4 o 5 años, no sé tú, pero la interacción que he tenido inicialmente con la inteligencia artificial es precisamente con los teléfonos. Te comentaba ayer el desbloqueo facial. Uh-huh. O sea, muchos tenemos la idea de, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa, yo no voy a estar metido en esos temas de inteligencia artificial. Ajá. Pero, quieras o no, es forzoso. Estás interactuando con ella, tanto al momento de que compras un teléfono
estás introduciendo tus datos mediante un algoritmo que detecta tu rostro, detecta tu iris, detecta tu huella, y todo eso pues va en base a eso, inteligencia artificial. Entonces, quieras o no, vas a estar interactuando con ella. Sí, pues es parte de la evolución. Por ejemplo, yo en los 90s o en los 80s, cuando veíamos las películas de ciencia ficción, por ejemplo, un Terminator o... Había muchos que hacían Sylvester Stallone también del futuro, pero yo casi siempre me imaginaba que la evolución de la humanidad iba a estar primeramente en las edificaciones, es decir, yo siempre lo imaginé así, pues no sé por qué, pero siempre lo imaginé de que no iba a haber pobreza y que obviamente yo pensaba que primeramente tenía que invertir yo pues, en mi casa, en el mejoramiento de ella, pero vemos en comunidades que su realidad es que viven, por ejemplo, en África, viven en la selva, viven en la estepa, viven en el desierto y traen su celular. Entonces, como que si hay mi imaginación no me dio para eso y como que a mí en mi caso particular como que dio ese choque. Pero bueno, esto es hablando un poquito de la historia. También aquí es interesante saber quién fue el padre de la IA, es decir, quién habló del concepto por primera vez. Y aquí lo investigamos con el ChatGPT y dice que fue un personaje que se llamó John McCarthy. En 1956 acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Organizó la conferencia en Dartmouth, donde nació formalmente la IA como campo científico y desarrolló un lenguaje de programación clave en los primeros sistemas de la IA denominado LISP. Por eso se le reconoce como el fundador de la inteligencia. Ya, yo hace rato estabas comentando que la primera vez que tuviste el contacto con la inteligencia artificial, digo, ay, carajo, desde 1956 ya había el concepto como tal. Obviamente, nada que ver con lo de ahorita, pero fue lo primero. Y ahorita que estabas comentando eso, para mí el primer contacto fue hace como un año, así directo, cuando sacaron ChatGPT. Cuando empecé a preguntarle cosas y me empezó a responder. Y ya luego, bueno, era por medio de escritura. Y ya luego sacaron la versión de que estás platicando con él, con diferentes voces y dependiendo del tono que quisieras que te hablara o te respondiera. Entonces eso sí se me hizo súper fascinante como tener una conversación como ahorita contigo. Entonces, claro, se me hizo de locos. Obviamente, pues fue una versión de prueba. Ya después hay que pagar. Ya no pagué, obviamente, porque sí sale caro. Pero para mí fue el primer contacto y me voló la cabeza, Paco, definitivamente. Yo, así a grandes rasgos, el primer contacto, tal vez no era una inteligencia artificial como tal, pero yo cuando tuve esa interacción sí dije que esto, la neta, sí está... Volado, ¿no? Está bastante de locos. Fue en la secundaria, por ahí. Entre secundaria y preparatoria, un programa de dictado de voz. Ok. Lo que hacía era de que agarrabas tu micrófono y en lugar de estar tecleando letrita por letrita, agarrabas el libro o el apunte que estuvieras sacando. Leías y se iba escribiendo. Se iba escribiendo. Recuerdo el nombre, se llamaba Dragon Dictade. Era el programa. Era un rollo para configurarlo porque tenías que aventarte textos y textos y textos para que reconociera tu voz. Probablemente fue de las primeras interacciones que yo tuve con una inteligencia artificial. Uh-huh. Y eso para mí fue como que un salto en cuestión de la tecnología. Posteriormente, pues ya llegaron software mucho más avanzados. Trabajé mucho tiempo también con una arquitecta que utilizaba el software de AutoCAD para hacer edificaciones, para hacer mapas, para hacer todo lo que se desarrolla en un ¿cómo se llama? Inmobiliaria o no sé cómo se llama, un estudio de arquitectura. Ajá. Y yo iba viendo cómo el software iba evolucionando, pero a pasos agigantados. Entonces,
desde ahí yo pensaba, tal vez de una manera errónea, que lo hacían las máquinas ellas mismas, o sea, que iban evolucionando ellas mismas. Que no había atrás alguien programando ni... Ajá, o sea, que tal vez mediante algún lenguaje se programaba, no sé, erróneamente pensaba eso, pero esas fueron las primeras interacciones que yo recuerdo que tuve con una inteligencia artificial, que si lo vemos ahora, nada que ver ya con lo que puedes lograr hoy en día. Yo pienso, Paco, que tú sabes programar. Tengo conocimientos bastante limitados, pero la base sí la comprendo. Ok, porque, por ejemplo, digámonos, es que no me acuerdo de los conceptos matemáticos. A ver si te acuerdas, Alma, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto o las ecuaciones lógicas, que si A más B, entonces es igual a C. Uh-huh. Por ejemplo, pues en sí hay muchos, que incluso esas fórmulas se usan mucho en Excel, en programación, pero ya están, pues obviamente, programadas para que se realicen las operaciones y den los resultados. Entonces, yo pienso, de manera muy particular, quizás estoy equivocado, pero pienso que lo que le ha dado el boom o el no creernos lo avanzado o lo lejos que está llegando la inteligencia y que puede llegar a hacer la inteligencia artificial es, una, por la capacidad de datos que puedes meterle, y dos, por la velocidad de procesamiento de esos mismos datos, y tres, por la dimensión. Si antes las computadoras eran así y ahora son más chicas que, pues no sé, ¿qué será? Pues yo he visto ya ejemplos de chips que son del tamaño de un grano de arroz. Que los puedes ver, no, incluso unos más, yo he visto más pequeños que creo, quizás, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hay unos que ya los pueden hacer, que tienen que trabajar con tipo microscopios para poderlos ensamblar. Nanotecnología. Entonces, en cuanto a dimensión de masa, más pequeños, con más capacidad y con mayor velocidad. Esto es lo que yo pienso que es lo que está haciendo que la tecnología, en cierta manera, nos esté rebasando a nosotros como inteligencia con conciencia. No sé si coincidamos en este punto o qué opines tú, pero creo yo que a partir de tal vez los 2000, un poquito más, ese salto en cuestión de evolución tecnológico ha sido mucho más rápido. Porque en los 90s, de repente el salto, a mí me tocó, para que se den una idea de la edad que tengo, a mí me tocó el pasar de los monitores blanco y negro, de color verde, me tocó ya al cambio de monitores a color. Entonces, sí había un poco de evolución en cuestión de tecnología, pero es bastante sorprendente el nivel de evolución que tenemos con respecto a esta época. En un cuarto de siglo, digamos, ¿no? Sí, o sea, desde la miniaturización de las cosas, que era lo que estabas comentando, de cómo empezamos con máquinas del tamaño de una casa, ahora ya las traemos en un teléfono o hasta en el reloj, ¿no? Entonces es impresionante y yo lo he notado mucho a partir de los 2000 para acá, cómo en cuestión de meses desarrollan tecnología tan avanzada y sobre todo útil hasta cierto punto, pero también lo que yo te comentaba el día de ayer es de mi mente de repente sí maquila, tal vez por el lado que no, pero a lo que yo voy es si al día de hoy tenemos el acceso a este tipo de tecnología, que es bastante útil para nosotros, como tú lo quieras utilizar. Si lo quieres para bien o si lo quieres utilizar para mal. Imagínense ustedes la tecnología que existe, que no está a nuestro alcance, las cosas que pueden hacer. Hablando desde el modo armamentista, en tecnología aplicada a la salud,
Eso se me hace de locos, la verdad, lo que se ha estado logrando en cuestión de medicina, en cuestión de ingeniería biomecánica, las prótesis, todo lo que se está desarrollando. Eso es lo que a mí me intriga mucho, no tanto el hecho de lo que tenemos ahorita a la mano, ¿no? Ajá. Sino lo que tal vez están haciendo Y que no lo sabemos. con nuestros datos, lo que están experimentando tal vez con algunas personas y que no tenemos acceso. Eso es a mí lo que más me ¿Te intriga y me intriga? preocupa. Sí, mira, por ejemplo, ahorita hablaste de algo importante, sobre todo lo que dijiste de la salud y los tipos de tecnología armamentista, que eso también da pauta para saber en dónde se aplica la IA o dónde se aplicaría la IA. Y sobre todo la IA fuerte, no la IA que nosotros conocemos, porque estás hablando de la IA fuerte, la IA fuerte es la que no conocemos, la que desconocemos, con la que están trabajando ahorita. Y no sé, digo, hablando, pues, se me viene a la mente de conspiraciones, pues la IA quizás también venga de un rollo alienígena. Digo, nada más se me viene a la mente, porque si logramos ver, vamos a llegar a ese punto. Logramos ver, yo hace rato les mencionaba de la película de Terminator y el Skynet que se apoderaba pues de la humanidad y se creía, que no quería que la pagaran. Hay unos datos bien interesantes que vamos a ver en un rato, pero sí, en dónde se podría, qué se podría estar haciendo de esa IA. Yo me acuerdo hace como unos 5 años, Paco, que en Japón ya había en los espejos, llegabas y en automático ya te estaba grabando, y si tú querías una consulta con tu médico, por ejemplo el dentista, le picabas dentista ahí en el espejo, pum, y te daba una consulta remotamente y te daba el diagnóstico y todo. Nada más que ahora ya no es con el médico, sino ya es directamente con el espejo, con una inteligencia artificial. Entonces se me hace súper raro. Y vamos a hablar un poquito para profundizar en esta parte, en donde se podría aplicar la IA fuerte, que sería en la salud, que sería lo que estamos hablando precisamente, diagnosticar enfermedades complejas, diseñar tratamientos personalizados, que ya te dan tu ticket y tienes esto, véate a comprar a la farmacia esto o ve a con tal especialista. Esta se me hace muy volada, que pienso que ya en lo que es la paroscopía se ocupa mucho, pero se ocupa pues la mano de un ser humano, y yo pienso que después va a ser sin necesidad, como ensamblan los carros. Es asistir a cirugías con razonamiento autónomo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Paco, tu perspectiva? A mi punto de vista, creo que es el aspecto más interesante y donde mayor provecho le podríamos sacar los seres humanos a este tipo de tecnologías, ¿no? Imagínense ustedes que tal vez tenga algún familiar tuyo, Dios no lo quiera, pero que tuviera una enfermedad poco conocida. Ajá. O que por los medios tradicionales no sea tan tratable. Entonces, mediante el uso de este tipo de tecnología, no sé, me imagino yo que en base a su ADN se podrían generar tratamientos, medicamentos, inclusive tal vez en algún futuro prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba escuchando un caso, mi esposa estaba viendo un podcast de una muchacha que tiene su novia, o sea, son una pareja homosexual. Ajá. Y ellas tenían la intención de procrear. Entonces, a una de ellas se le va a extraer el óvulo, fecundarlo mediante tecnología in vitro, pero a partir de ya puedes escoger el sexo del bebé. Entonces, para mí fue así, o sea, ya estamos en este punto. O sea, ¿te imaginas tú en 5 o 10 años, con este tipo de tecnología vamos a poder erradicar enfermedades? El cáncer, no sé, SIDA, algún tipo de diabetes, eliminar la obesidad, no sé. Son aspectos prácticamente ilimitados los que podemos imaginar con este tipo de tecnología. Sí, porque recordemos que hay muchas enfermedades genéticas. Uh-huh. Y en cuanto a la genética, también hablando de medicina y de todas estas ciencias,
entendemos que ya hay muchos estudios que han determinado que esos genes los pueden remover, los pueden eliminar, sí, o los pueden sustituir. Entonces se me hace increíble. Obviamente yo no me lo puedo imaginar, no tengo esa capacidad porque nunca he hecho el estudio de campo ni lo he llevado a cabo, pero sí lo entiendo obviamente de llegar a ese momento, pero y nuevamente volvemos al mismo punto, que sería ya sin intervención humana. Yo me acuerdo también de una película donde pues toda la raza humana, los más fregados, pues están viviendo en la Tierra, y hay como un círculo que hicieron casi a un lado de la Luna. Uh-huh. Y ahí en ese círculo pues tienen bosques y todo, y la gravedad la controlan, porque es hueco, pues es como un aro. Y ahí tienen unas máquinas que escanean a la persona y dicen, no, pues ya tiene, no sé, creo que meten una doña y así pues está madreada toda, pues, ¿no? Cáncer y osteoporosis, y ya muy mal la señora, pues estaba viejita. Y entonces ahí mismo la máquina se encarga al momento de irla escaneando, la va curando. Le va arreglando todo, la va soldando de los huesos o le va poniendo lo que requiere y ya sale como joven, pues. Entonces yo pienso que como vamos y como se está pensando, yo pienso que sí podría llegar a hacer eso. ¿Dónde más se aplicaría? Pues gobierno y sociedad, que es lo que volvemos pues a lo mismo que dices, híjole, y yo más ahorita con las ondas siento que sería uno de los aspectos más malos en más bélicos de ese uso de tecnología. Sí, aquí en este caso dice apoyo en la toma de decisiones públicas, análisis profundo de problemas sociales, planeación urbana y ambiental, que eso es lo más bonito. Pero ya en cuestión bélica, pues sí, ahí sí ya no estaría padre. De hecho, tú tienes un ejemplo, ¿no? De un cuate que... Sí, estaba ahí, de repente, de los videos que te salen así aleatoriamente, me salió de un ejercicio militar. No estoy seguro del país, del lugar donde se desarrolló, pero supuestamente el ejercicio constaba en que una inteligencia artificial en un dron tenía que bombardear una base X, ¿no? Entonces, el ejercicio consistía en que esta inteligencia artificial iba a tomar la decisión en base a instrucciones que le iba dando pues, un mando superior, ¿no? Al momento de ir el dron a atacar esta base, le dicen, ¿sabes qué? No es ahí. Aborta la misión y regrésate a la base. A lo que la inteligencia artificial, en su manera de pensar, pues sacó la conclusión de que si esta persona no me está dejando completar mi tarea, hacer mi misión, quiere decir que es malo. Que está conspirando también. Está conspirando, está evitando mi tarea, a lo que entonces tiene que ser eliminado. Entonces se regresa el dron y en base a la simulación atacó a la base que estaba dándole las instrucciones. Entonces todos estos ejercicios pueden sonar fantasiosos, irracionales, fantasiosos y lo que quieras, pero en una situación ya real, creo yo que sí puede llegar a suceder en algún punto, y muy probablemente ya sucedió y no lo quieren hacer ver, pero ese tipo de situaciones donde se utiliza la inteligencia artificial para hacer el mal, creo que es donde nos damos cuenta que como humanidad seguimos estando mal, ¿no? O sea, estamos evolucionando en muchos aspectos, ajá, pero a la vez nos estamos deshumanizando. Hace poquito dabas el ejemplo de la película de Terminator. Creo que ahorita, a esta fecha, es el mejor ejemplo que se puede dar en cuestión del uso de inteligencia artificial. De hecho, muchos bromean con el Skynet y la rebelión de las máquinas. Si ustedes se van a buscar ahorita a TikTok o a la red que quieran, inteligencia artificial se sale de control, o inteligencia artificial, no sé, dice tal o X cosa, hay un montón de ejemplos
donde en la inteligencia artificial, pues de alguna manera reacciona como lo haría un humano. Hay varios ejemplos donde la inteligencia artificial se vuelve racista, donde la inteligencia artificial, con el afán de no ser desconectada, toma decisiones que pondrían en riesgo a un ser humano. Entonces es donde yo por lo menos lo veo así. Si en realidad la inteligencia artificial en algún punto llega a tener emociones o a tener un sentimiento como tal, ¿no? En dado caso de que sea así, pues ya estamos hablando de que es una inteligencia ya real, ya no es tanto artificial, porque lo que nos hace humanos, lo que nos humaniza es precisamente eso, los sentimientos, la manera en cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Entonces, si esta inteligencia artificial llega a reaccionar ya lo más parecido a un humano, pues creo que sí, ya sería otro paso en ese tipo de evolución. Es como el ejemplo que decías también, que de esa inteligencia que hablas es de que se autocopiaba, ¿no? Sí, hay un ejemplo de una inteligencia, creo que fue de los primeros bocetos de inteligencia artificial de ChatGPT, Ajá. donde El ChatGPT 4 me parece. dentro de la programación le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos a pagar. Y con tal de autoprotegerse la inteligencia artificial, se empezó a copiar a sí misma en otros servidores. Para si la llegaban a desconectar. En otros servidores, o sea. Tenía otra copia. Hay un ejemplo también muy, muy real en ese sentido. Pero lo raro es que cuando le preguntan que si se había copiado, mintió diciendo que no, hasta que le demostraron que sí se había copiado y en dónde se había copiado. Hasta entonces lo aceptó como pues cualquier ser humano que se protege, ¿no? Para que no lo maten, en este caso que no lo paguen. Sí, hay el ejemplo también de esta inteligencia donde le hicieron saber que si reaccionaba de cierto modo, estaba haciendo mal. Entonces, la inteligencia dentro de su razonamiento empezó a actuar más ya como para protegerse a sí misma. Desarrollar esta defensa de, pues si un humano está atentando contra mi existencia, pues es una amenaza. Y hay un montón de ejemplos de ese tipo y pues sí es hasta cierto punto preocupante, ¿no? De tener información de toda la tecnología armamentista tal vez que hay en este momento que está siendo resguardada o controlada por una inteligencia artificial. Entonces, en algún punto, si algo llegara a salir mal, pues creo que sí nos iría un poquito mal ahí también, ¿no? Pues fíjate, yo en lo particular pienso, y me voy un poquito a la historia también otra vez, porque sí cabe en este punto, es de que desde que compramos las computadoras o que las empezamos a conocer y las empezamos a usar, siempre han fallado. Por desgaste o por mala instalación o porque el fabricante lo programó así para que tuviera tanta duración. Los bugs que se les llaman. Así es, entonces yo pienso que también la tecnología hasta ahorita pues también no ha sido perfecta y como cualquier aparato tiene su desgaste y tiene un tiempo de uso o una programación también de tiempo de uso y desperfectos por una descarga o por lo que tú quieras, que yo pienso que ahí es donde me imagino, yo no lo sé, Paco, deberían estar programados hacia algún fallo, pues, o que se desconecten o que no tomen una decisión errónea, y que aquí es donde la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es que si tuviera algo que la desvirtuara o la desprogramara en ciertos patrones que debería de seguir, pues ahí sí podría actuar de una manera independiente. Es lo que yo pienso, a base de un error. Porque recordemos que en la historia, en cuanto a la humanidad, han tratado de buscar o de descubrir o de encontrar una solución de algo y en ese intermedio han descubierto otras cosas. Por ejemplo, el de los rayos X. Era un experimento, un trabajo científico para cierta cosa y terminaron descubriendo pues que se podía radiar el cuerpo humano y salía el esqueleto. Entonces, asimismo pienso que para
para la inteligencia artificial, pienso yo que eso sería, desde mi punto de vista, ahorita, no más adelante, porque ahorita va a haber una advertencia muy interesante, de acuerdo a esas inteligencias artificiales fuertes que puede ser que estén trabajándose ya de tiempo para acá. Y eso nos lleva al siguiente punto de en dónde se aplicaría esta inteligencia artificial fuerte en la ciencia y exploración, descubrimientos científicos, exploración espacial autónoma, como lo es la Luna, Marte y en general el universo, investigaciones de nuevos materiales y energías. Sí, ese también es un campo que a mí me apasiona mucho el simplemente pensar hasta dónde puede el ser humano llegar a explorar el infinito, ¿no? Muchas de las veces... ¿A ti no te da miedo? No miedo como tal, me da más intriga. Ok. De como que hay más allá, ¿no? No me estoy hablando en el campo espiritual, Sí, no, sino universo. en el universo. Así como lo veo yo, si nosotros como seres humanos fuimos tal vez un error, sino una coincidencia de ciertos factores que debido a un factor que llegó un microorganismo y entró en choque con ciertos minerales, líquidos, o como tú lo quieras ver, empezamos a evolucionar. Mi idea es ese es un factor replicable en otros lados, ¿no? Así es. O sea, simplemente por lógica, si sucedió aquí, quiere decir que muy probablemente en algún otro plano puede llegar a suceder. Entonces, el uso de esta tecnología se me hace fascinante también en ese aspecto. Hay una imagen muy interesante de hace como 2 o 3 años, de que fue la primer fotografía de un agujero negro que se desarrolló precisamente utilizando este tipo de tecnología. Súper interesante. Hablar también del universo y de todo, sobre todo también en dimensiones, a mí me vuela la cabeza, o sea, que no somos pues, hablando en materia en cuanto a tamaños o dimensión física, no somos pues nada prácticamente, nada. O sea, se me hace increíble. Bueno, también ¿dónde más se aplicaría esta inteligencia artificial, pues que desconocemos, Paco, que es la que nos intriga mucho también, porque pues la mayoría de los que nos están viendo, pues ya la hemos usado y muchos yo me imagino que ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? Sí. En la industria y la economía, dirección completa de procesos productivos, las ensambladoras de autos ya cada vez menos gente involucrada porque ya están programadas. Pero acuérdense que es incluso de que la fábrica genere de pie a pa un nuevo modelo con nuevas asistencias, con nuevos materiales. O sea, eso es lo que estaría volándonos la cabeza, ¿no? No nada más en la construcción, porque ya tienen ahí, pero que ellos generaran eso se me hace que pudiera ser que por ahí haya algo. Optimización de recursos a gran escala, creación de estrategias económicas. Sí, se hablaba, vi en un ejemplo de que la inteligencia artificial encaminaba el futuro de la humanidad en la eliminación del dinero. O sea, para quitar, digamos, esa brecha. Así es. de pobreza versus riqueza. La inteligencia artificial dentro de su pensar, de su raciocinio, eliminaría el dinero. Entonces, o sea, es un factor bastante interesante de cómo aplicaría en un futuro el ser humano para subsistir, ¿no? En este caso, uno de los factores que propone la inteligencia artificial, uno de los escenarios, más bien dicho, que propone esta inteligencia artificial es la eliminación del dinero, pero que como método de pago, como método de intercambio, sean no tanto los bienes, sino mano de obra,
tal vez como se hacía hace. El trueque, exactamente. O sea, Interesante. Ese es una manera tanto de evolucionar, pero que nos lleva a pensar que también en la antigüedad pues eran bastante sabios, ¿no? De que tal vez no se utilizaba el dinero como tal, Ajá. pero se utilizaban los bienes. Intercambios. Fíjate que en ese caso, por ejemplo, lo que tenemos presente pues, son las criptomonedas, el Bitcoin, pero también hay una red muy profunda también, yo pienso que de inteligencia artificial en cuanto a encriptar la seguridad, hablando de economía, sobre todo de inversiones, etcétera, sobre todo monedas digitales, en encriptar y de cómo van creciendo y de cómo no hackear también esos bienes, porque pues, estamos hablando de economías globales, donde gobiernos como El Salvador y otros tantos usan también supuestamente como moneda de curso legal el Bitcoin en este caso, y otros instrumentos que, hablando de economía en ese sentido, pues son profundísimos y que tienen también mucho que ver con la inteligencia artificial, pero sobre todo en los controles de seguridad. Y pues en la industria, pues ya hablamos un poquito. Finalmente, para ir concluyendo un poquito, porque vamos a hablar también de este pensamiento de uno de los que estuvieron interviniendo muchísimo en lo que ahora es la inteligencia artificial y trabajó en Google. Ahorita vamos a ver su nombre y vamos a ver en qué se destacó, pero como último de la aplicación de la IA sería en cultura y creatividad, que aquí parece como abstracto porque cultura y creatividad es decir, pues soy músico, soy pintor, soy escultor, ¿qué va a tener o soy cineasta o soy youtuber, lo que sea, ¿qué importancia va a tener si eso es abstracto y está en la mente? Pues resulta que es de lo más fuerte que tenemos ahora, porque es para crear música, arte, cine y literatura original, preservar y reinterpretar tradiciones culturales. Nosotros, yo en mi caso, tú bien me lo dijiste, estás haciendo tus miniaturas con inteligencia artificial. Efectivamente, ya lo estoy creando, pero precisamente porque a veces yo me veía sumamente limitado a decir, por ejemplo, si voy a hacer una entrevista de fulano de tal, que antes fue esto, y si fue eso, ese antes fue hace 30 años, pues no tengo ni fotos ni material para hacerlo. Sin embargo, le das los datos, le das el script o le das el prompt a la inteligencia, ¡pum! Te lo avienta tal como lo querías. Sí, en este caso es muy útil, justo como lo comentas, en ese sentido de no de reinterpretar, sino tal vez como de mostrarte cómo eran las cosas antes, un proceso evolutivo también. Hay muchas inteligencias artificiales que te manejan con una foto el proceso de cómo vas a envejecer. Si pones una foto tuya y de tu esposa o así, te dicen probablemente cómo van a ser tus hijos. Que no sé qué tan real sea, pero pues ahí está también, ¿no? Eso es un proceso que... Pero la onda es que te está dando el resultado, que sea o no sea pues no es como el adivino, pero sí te está dando una imagen, ¿no? Sí, en este sentido yo considero que entra el factor humano de hasta qué punto es sustituible en cuestión no de incentivar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, porque nosotros ahorita, como tú bien lo mencionaste, estamos limitados en cierto punto, ¿no? Tal vez si yo quiero una imagen de, no sé, un volcán o X cosa para yo utilizar en una miniatura, en un trabajo, tal vez no tengo el alcance de rápidamente tener una computadora al alcance o un teléfono. Tal vez mediante el uso de inteligencia artificial en algún punto, en algún dispositivo, vamos a poder generar este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, a lo que voy en este punto es de que creo yo que el ser humano a ese grado es insustituible. Hablando de sensibilidad, hablando de
tal vez del el sentimiento que cada quien emana al momento de hacer un trabajo, al tener una interacción. Eso creo yo que lo veo por lo menos complicado, que una inteligencia artificial vaya a tener el grado de sensibilidad, el grado de empatía que tiene un ser humano. Pues fíjate que, bueno, yo pienso un poquito diferente, Paco, porque como es un tema muy abstracto y el quitarle a la inteligencia artificial o demeritarle por ser artificial, yo siento que sí estaría en tela de juicio y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en la música, una IA ya te puede componer una canción. Uh-huh. En general, desde la música, el estilo, el tipo de voz, la afinación, o sea, pareciera que fuera absurdo. Que decir, no manches, como una inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría componer, pero no tengo los lineamientos, ni el talento, ni las reglas, o no me he dado tampoco la tarea a ponerme en realidad a hacerlo. Y cuando ves que una inteligencia artificial hace esto, dices, te vuela la cabeza. A mí me vuela la cabeza, digo, no manches. Como tú bien lo dices, yo pienso que, por ejemplo, cuando uno habla con ChatGPT o le haces preguntas, te da las mejores palabras y las mejores definiciones, que pienso que es ahí donde está la diferencia entre una máquina y un humano. Los humanos nos equivocamos y pienso que ahí está la diferencia. No tanto en el ser tan asertivos, sino en que somos vulnerables, en que no tenemos la razón o no tenemos las definiciones correctas o tropezamos y eso nos da la humanidad de que no somos seres perfectos. Entonces, pienso más bien lo contrario, que en nuestra imperfección está lo que él jamás podrá igualarnos, porque pues tú le puedes dar un prompt de que dime un diálogo pero que sea imperfecto. Uh-huh. Pero tú ya se lo dijiste. Y uno no, pues porque o no te da la capacidad o no te gusta el tema o lo que quieras. Y lo mismo en una pintura, porque pues ya sabes que cómo generan las imágenes que dices, ay, pues está buenísima, o sea, yo jamás podría generarla o podría hacerla en edición y lo que quieras, también con programación. Y también hemos visto pues cómo nos ha ayudado a ahorrar tiempos. En fin, es una herramienta fascinante, pero que también tiene pros y contras y debemos de ser capaces de entender que si nosotros, como cualquier cosa, como cualquier valor, una casa la podemos usar para vivir, para estar bien, pero también hay muchos quienes la usan para tener a gente guardada, uh-huh, para hacer maldades, etcétera. Diría la doña, para desvivir. Para mucha gente el dinero lo usa para hacer el bien, para su propia familia, para esto, y hay mucha gente que usa el dinero para cosas negativas. Entonces, la inteligencia artificial finalmente es buena o mala, es como tú la uses. Exacto. Geoffrey Hinton, que es uno de los científicos más importantes en la historia de la inteligencia artificial, pero ¿quién fue él? ¿O quién es? Porque está vivo. Es un científico británico-canadiense, conocido como el padre de la Deep Learning. ¿Qué significa Deep Learning, amigo? Es como el aprendizaje profundo. Ok. Y el ganador del premio Turing. Vamos a investigar un poquito del premio Turing y le vamos a poner aquí más o menos de lo que es en el 2018. ¿Pero por qué es tan importante? Porque desarrolló las bases de las redes neuronales artificiales con las cuales permiten a las máquinas reconocer imágenes, entender voz y texto y aprender grandes cantidades de datos, que era prácticamente con lo que empezamos esta plática de la inteligencia artificial, Paco. Uh-huh. Y gran parte de la IA moderna, como reconocimiento facial, traductores, asistentes inteligentes, se basa en el trabajo de Geoffrey. Las aportaciones clave que dio él son redes neuronales profundas, que es eso, el Deep Learning, y avances de reconocimiento de imagen y voz. Algo bien importante y bien interesante que a mí me intrigó, Paco, fue
que él estuvo trabajando durante muchos años en Google. Gracias a él, las búsquedas y toda esa inteligencia artificial que se vino usando desde que apareció Google hasta ahorita, él decidió retirarse en el 2023 de la compañía para hablar libremente de las consecuencias que pudiera tener la IA. Y obviamente consecuencias no muy gratas. ¿Cómo ves? Este tema en específico sí es algo preocupante hasta mi punto de vista. De todos los secretos, así lo veo yo, de todos los secretos que debe tener esa compañía en especial, que este señor tuvo que renunciar prácticamente a su trabajo para sentirse libre de alguna manera. Y de expresarse. Y vamos a ponerlo entre comillas de que se siente libre, porque creo yo que por ahí leí un artículo donde él decía que se sentía hasta cierto punto hostigado, amenazado de que se sentía que lo seguían, que sus líneas estaban intervenidas precisamente para tratar de evitar que no hablara de más, ¿no? En este sentido. Entonces, esto nos lleva a pensar, pues, todos los secretos que debe haber visto o que haya desarrollado en ese sentido. Y pues sí es hasta cierto punto preocupante, ¿no? De ver hacia qué rumbo se va a ir la inteligencia artificial. Sí, porque estamos hablando de cosas ya que quizás nuestro entendimiento no logre... No nos dé para tanto. Sin embargo, este científico tan inteligente nos da pues esas bases y sobre todo ese avance tan profundo que ha tenido la inteligencia artificial, que yo pienso que para Google no haber sido nada fácil dejarlo ir. Yo me imagino que le han de haber dicho no te vayas y tú sabes que te damos lo que quieras, sí. pero finalmente él no lo quiso así. No sé hasta qué punto tenga precio él, no tanto como persona, sino como herramienta para la compañía, ¿no? Ajá. Porque hay muchos casos también donde brincan de una empresa a otra. Hay un caso, me parece que es de una persona que trabajó en Apple y se brincó a Google y está trabajando también en el desarrollo de inteligencia artificial. Y tuvo un salto bien interesante porque él decía que Apple estaba ya como muy limitado. O sea, que ya el desarrollo de tecnología, él lo veía ya no era tan bueno como era antes. Porque, de hecho, los iPhones no han tenido gran evolución. Pues ya no ha habido mucha evolución en ese sentido. Entonces, él, por lo que entendí, brincó de compañía para dar ese salto, ¿no? Para no quedarse... En cuestión de desarrollo personal o de desarrollo de tecnología. Y es bien interesante de ver cómo una de las empresas más grandes y tal vez en su tiempo con el mayor desarrollo tecnológico como lo fue Apple, pues se está quedando tal vez un poquito atrás y en ese sentido sí es muy tangible. Yo lo he visto por lo menos en el desarrollo de teléfonos, como ya hay teléfonos plegables. Que sobrepasan. Teléfonos que sobrepasan tal vez las capacidades que tiene el iPhone. Ajá. Y pues ahora sí que ya depende mucho de la persona, del usuario final, que al final es el que decide si le gusta o no X tecnología, ¿no? Pero esa es una realidad que Apple ya está siendo rebasada por muchas empresas. En este caso, Huawei es una de las empresas que creo yo que va muy, muy rápido en cuestión de desarrollo de tecnología, a tal punto que tuvo que ser baneada prácticamente de Estados Unidos, porque ellos ya lo veían como una competencia desleal. De hecho, no sé si te acuerdas que hubo un tiempo, o no sé si todavía está presente, que no tienen los servidores. No tienen los ambientes de... Entonces, pero sobre todo son empresas chinas y hablando de empresas chinas,
Está Huawei y sobre todo también en autos eléctricos e híbridos. Está así una competencia brutal en todo el mundo y es referente precisamente a este tipo de tecnologías que ha desplazado también, hablando de autos, ha desplazado marcas ya posesionadas de toda la vida. Estamos hablando de marcas japonesas, Toyota, Honda, que son pues emblemáticas, ¿no? Alemanas, Volkswagen. Y ahorita lo que son marcas chinas, pues sí lo han desplazado precisamente por este desarrollo tecnológico en general. Y dentro de la historia, acordémonos que pues, quien no se actualiza pierde. No nos vayamos tan lejos. Kodak, por ejemplo, aquí en México, cómo desapareció porque pues ya las cámaras fueron sustituidas por los celulares, mejores cámaras, mayores velocidades, más sencillas, etcétera. Y bueno, hablando un poquito más de Jeffrey, por aquí él tuvo una de las preocupaciones sobre la investigación de la inteligencia artificial. Jeffrey Hinton expresa su preocupación por la mercantilización de la IA. Aquí volvemos a lo mismo, que el dinero pues manda, que ha traído los mejores investigadores de las universidades, de empresas, y advierte que la carrera por el dinero y el poder entre grandes corporaciones y países como Estados Unidos, China están acelerando el desarrollo de la IA, que es lo que decías, que en estos últimos años ha sido pasos gigantescos y sin considerar suficientemente los riesgos existenciales. Las razones de jubilarse de Google en 2023 fueron lo que comentamos hace rato, para poder advertir libremente al mundo sobre los peligros de la IA, sintiendo que no podía hacerlo con honestidad trabajando para una gran tecnología. Entonces, aquí viene lo interesante, amigos. Viene lo interesante, Paco. A ver. Los peligros de la IA. Hinton distingue dos tipos de peligros. Uno, uso indebido por actores malos, que lo hemos venido diciendo durante todo el video. Esto incluye los ciberataques más eficaces, la creación de nuevos virus por grupos terroristas, la desinformación masiva a través de la IA generativa. Me acabas de enseñar una IA que cambia rostros, que, vuela la cabeza. Y él propone una solución técnica para autenticar videos mediante códigos QR que enlacen a sitios web oficiales. Pero también yo pensaría que haya una ley que diga que el video que se está viendo, o el video, o la imagen, o lo que sea, que esté grabado que es inteligencia artificial, porque ahorita hay una confusión enorme. Sí, en este punto yo sí me siento bastante identificado, porque ahorita yo ya estoy asqueado, así te lo digo literal, de los videos con inteligencia artificial. Y vamos empezando, amigo. Vamos a remontarnos tal vez hace 1 año, 2 años, que veías un video, está chistosillo, mira, le cambiaron la cara, que se cayó, o cosas así, que utilizábamos la inteligencia artificial de manera, pues, recreativa en ese sentido. Pero ya de repente llegó la ola de videos creados con inteligencia artificial, donde yo ya me estoy empezando a asquear, no sé tú. Ya de repente ves un video que se ve literal como si fuera grabado con un teléfono, pero ya de repente le ves 6 dedos. Sí, algo que no coincide. Dices, es la inteligencia artificial. Entonces vamos a llegar, yo creo, si no se regula este tipo de contenido, a terminar por completo con los creadores de contenido reales, porque muchas de las tendencias de ahorita es, ya si yo quiero abrirme un canal de YouTube, si quiero abrirme un canal de TikTok, ya no ocupo ni una cámara ni nada, simplemente un teléfono. ¿Sabes qué? Desarróllame un video que trate de esto y esto y esto y esto. Y en 2 minutos lo tienes. Entonces, ¿hasta qué punto nos va como humanos a ser perezosos, inútiles, carentes de talento? Porque dependientes sobre todo, porque el hecho de pararte frente a una cámara, hablar, dirigirte,
te conlleva un cierto esfuerzo. Que lo hagas bien o mal, eso ya es No, sí, de todas las neuronas están trabajando ahí. Así es. Y eso para mí es demeritar mucho. Hay youtubers que sí tienen carrera, que tienen profesión, que se dedican de lleno a eso. Y para mí eso es el demeritar un trabajo. Así es. Te daba el ejemplo también de que con Iker estábamos viendo la tele y ya hay comerciales hechos enteramente con inteligencia artificial. Y fácilmente lo reconoces. Es el mismo tipo de voz. Las personas se ven como que medio borrosillas de la cara, las facciones. Entonces, yo lo veo como que vamos a perder muchísima sensibilidad, muchísimos empleos, muchísimo talento, porque ya vamos a estar encaminados a hacerlo rápido. La tecnología nos está llevando a eso, a querer las cosas de inmediato. Entonces vamos a ir encaminados a dejar de lado tal vez lo real, lo tangible, por hacerlo digital, por hacerlo mediante un dispositivo, ¿no? Y para mí ese sentido es un punto de involución, porque en lugar de tú tal vez exigirte como persona de, ¿sabes qué? Pues tal vez no me gustó cómo lo hice, lo vuelvo a hacer, lo replico. Dices, mejor lo hago con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para mí, ese punto sí es bastante negativo porque vamos a perder mucha sensibilidad en ese aspecto. Sí, de hecho, ahorita que estabas platicando todo eso, me vino a la mente una película de Kevin Costner, donde están, pues, el aparato tienes que estar acostado y tienes tus Googles de esos donde ves todo el rollo, y los que realmente viven la vida son robots, pero ya perfeccionados, pues, la cara y todo eso, ¿no? Y puede ser una gordota, pero pues su robot es una figura así, e interactúan como si interactuáramos ahorita en el chat, ¿no? De cámara a cámara, pero ahí entre robots. Y pues van sintiendo y va teniendo sensaciones el que está manejando el robot, que finalmente pues todo eso es inteligencia artificial, pero no está ya lejos de la realidad, porque hay grandes avances también en robótica en cuanto a la inteligencia artificial y las preocupaciones de desensibilizarnos como humanidad y lo que dices de la dependencia que estamos teniendo tan absoluta de todas estas tecnologías, pero también yo pienso que hay hilos, como dice aquí, económicos muy fuertes que pues nos ven como dinero, no nos ven como humanidad, sino nos ven como dinero y lamentablemente dinero en pocas manos, Paco. Sí. Pero, para ir cerrando esto, ahí vamos a leer esta última parte de que él dice que siente que hay una amenaza existencial de la superinteligencia. Argumenta que una vez que la IA sea más inteligente y poderosa que los seres humanos, podría desarrollar objetivos secundarios de supervivencia y control, que era lo que decíamos hace rato, que no quiere o no quisiera que la pagaran. Pero ya que esta persona, Jeffrey Hinton, esté diciendo eso, el que ha estado por años y años trabajando, y el hecho que haya salido es porque yo vio algo, no es porque ya no quiero trabajar, no. Hay algo muy profundo y algo escondido ahí que no quizás le gustó. Y que no le gustó y que quizás no lo puede expresar tanto porque, por ejemplo, si nosotros, Paco, hemos visto tantas y tantas cosas en nuestros canales hablando de temas diversos que no podemos decirlos. Ya no estaríamos aquí. Es la verdad. Imagínate a ese nivel. Todo lo que ha visto él. Entonces dice que incluso si no se lo otorgan directamente, destaca la dificultad de controlar entre más inteligentes por entes menos inteligentes, siendo el ejemplo de un bebé controlado a su mamá como el único modelo exitoso. Él dice que para que la inteligencia artificial no nos rebasara o no quisiera apoderarse de la humanidad o del mundo y él no ser apagado, que tendríamos o que se tendrían que generar una inteligencia artificial
Lo dice aquí con instintos maternales. Ujú. ¿Cómo lo ves tú, amigo? Sí, es a lo que platicábamos hace un momento de cómo el ser humano, a final de cuentas, esa característica que nos diferencia de los animales, de las máquinas, pues siempre va a estar presente, ¿no? El querer humanizar a las máquinas, la única manera que tenemos de protegernos contra tal vez un ataque, porque pues ellas, las máquinas, pues no tienen sentimientos, o hasta el momento es lo que nos han dicho, ¿no? Así es. Que no tienen sentimientos. Entonces, creo yo que en una situación real de vida o muerte para una máquina, pues obviamente el instinto de supervivencia la va a hacer tomar tal vez la decisión equivocada para nosotros. Así es. Y es una manera bastante interesante e inteligente de tratar de darle ese sentido medio humano a la máquina para que actúe de una manera pues un poquito más racional, ¿no? Que de hecho, ahorita lo que estás hablando de la humanización, los seres humanos tenemos algo muy raro y se me hace en ciertos momentos pensarlo como... Es que no encuentro un término así que no sea tan popular, pero pues con cierta demencia, pues como loco. Siempre hemos tenido pensamientos que están fuera de lo normal. Por ejemplo, queremos humanizar a los perros, a los animales. Darles besos en la boca, dices, o sea, ya pues zoofilia y cosas del estilo que son totalmente alocadas. Asimismo, los robots, si la propia mente es tan capaz de si una noche vemos sombras y tenemos miedo, darle Te imaginas mil y un cosas. te imaginas que es una figura humana y que ya es la Llorona o lo que sea, pero esto es pues un instinto de supervivencia que tenemos, que nos da el reflejo de protegernos, pero asimismo, la humanización de estas tecnologías siempre ha sido también el sueño humano. Está rarísimo, pero así es. Y de niños, ¿quién no quisimos tener un robot que se moviera por sí mismo o alguien que nos acompañara todo el tiempo y que nos estuviera respondiendo todo el tiempo todas las preguntas que teníamos? Porque a veces mi papá o mi mamá no estaban. O si estaban ocupados y al rato y al rato y el rato nunca llegaba. Ujú. Entonces también al llegarse a este tipo de tecnologías es como el sueño del ser humano de estar acompañado todo el tiempo y de tener las respuestas sobre todas esas preguntas que existen. Y no sé si te parezca, Paco, a menos de que tú me digas lo contrario, para concluir esta parte a mí me lleva a otra película. No sé si te has fijado que he hablado de puras películas, pero porque siempre las películas desde mi punto de vista nos han adelantado a las fechas y a los momentos que estamos viviendo ahora y que en el futuro se pueden vivir. Y esta película es es una película de Will Smith, no sé si es Yo Robot o algo así, y habla de las leyes de la robótica. ¿De quién es este personaje? No recuerdo el nombre, pero el apellido es Asimov. Ajá. Isaac. El Isaac Asimov. Uh-huh. Es el padre de la robótica en este caso. Y nos habla de cómo el ser humano, desde ese tiempo que estamos hablando, creo que son como de los 50 más o menos, Ajá. también por ahí, ya fantaseaba con máquinas que tal vez hicieran labores como un ser humano, pero ellos también de cierta manera tenían el temor de una rebelión, de que actuara de una manera pues que atentara en contra de sus creadores, y para eso pues desarrolló las 3 leyes de la robótica. Nos dice que son 3 leyes. En este caso, la primera ley dice que un robot no debe dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Que sería que no afecten al humano. Así es, o sea, si un robot no puede dañar a un ser humano y
no puede permitir que un humano hasta cierto punto se dañe también a sí mismo, o sea, porque entraría en conflicto con la primera ley. Y la última ley dice, un robot debe proteger su propia existencia a la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. O sea que es interesante esta última porque habla de la supervivencia del robot, de la máquina en este caso, siempre y cuando no ponga en peligro la existencia de un ser humano. Entonces, este punto es crucial porque donde se salga de control precisamente en esa ley que se llegue a quebrantar, pues es donde la humanidad va a empezar a tener el mayor peligro, yo creo, ¿no? Y es donde entra precisamente la película de Terminator. Esa es la premisa de la película, donde una inteligencia artificial se hace autónoma y empieza a hacer y deshacer, ¿no? Ese yo creo que para concluir sería el escenario apocalíptico perfecto para muchos de que son amantes de ese tipo de películas, de situaciones, pero que si nos ponemos fríamente a analizarlo, pues no está tan descabellado. Sí, así es. De hecho, el aplicar o nosotros concluir en este momento con las leyes de la robótica, pues la robótica en cierta manera aplicada, pero con la inteligencia artificial en general. No tanto como el robot de figura, sino asemejándonos a la inteligencia artificial de poner estos candados para que no llegue a pasar esto, pero precisamente es la preocupación de Hinton de no llegar a estas cosas y de haberse salido y de expresar todos estos sentimientos y todas estas pues realidades entre comillas, ¿verdad? Porque realmente no lo sabemos, no nos pusimos a investigar de fondo y pienso también que a veces podrían haber cosas que ni siquiera podemos comprender. Y sin embargo, pues yo en lo personal, Paco, yo quiero concluir con que ojalá que la inteligencia artificial con un mensaje positivo sea lo que ha venido siendo, que facilitarnos la vida, pero nosotros no despejarnos o no despojarnos de lo que es la vida real, el hacer ejercicio como tú te vas en la bici a darle un rato, yo en la caminadora, alimentarnos bien, sí estar en la pantalla, pero pues un tiempo. Un límite. Entonces, como convivir la inteligencia artificial con la inteligencia natural, el ser humano, el ser consciente. Y para concluir, yo pienso que la inteligencia artificial es algo que nos va a beneficiar mientras lo usemos para lo bien, como decía hace rato. Puedes usarlo para bien o para mal, pero mientras lo usemos para bien, yo creo que va a ser muy bueno y que sigan avanzando las tecnologías, pero sobre todo que esto sea como un pensamiento en general de este canal y de tu canal y de que podamos expresarnos también un poquito las preocupaciones, pero también darles a conocer un poquito de lo que ha sido la historia y los avances de la inteligencia artificial y que pues nuestro canal sea como también parte de que no estamos alejados del tema. Claro, porque pues para los jóvenes van a decir, pues, estos ruquillos que van a saber, ¿no? Pero nosotros hemos vivido precisamente el proceso, ¿no? Sí, la evolución. Desde que todo esto se empezó a desarrollar. Te daba el ejemplo de Iker, como yo de repente le enseño videos de robots caminando ya prácticamente como un humano y él pues, ni se inmuta. Y pues es donde a mí me cae el 20 que él pues ya creció con ese tipo de tecnología, ¿no? Él ya creció con Wikipedia, ChatGPT, desarrollo de inteligencia artificial. Yo le daba el ejemplo que para cuando uno estaba en la escuela a hacer una tarea tenías que ser de los primeros en agarrarte el libro porque si no pues ya te la pellizcabas. Y ahora el hecho de que tengas ChatGPT, oye, desarrollame un tema de X o Y tema, entonces es una brecha generacional enorme en ese sentido. Y para concluir, yo solamente me gustaría pues incentivar a la gente a que
se empape mucho de conocimiento, de que atesore momentos, de que atesore vivencias, de que atesore habilidades en este sentido, y utilizar precisamente la inteligencia artificial para potenciarlas en este sentido, ¿no? Mejorar una técnica, tal vez, si tú te sientes solo, sí utilizarla como una herramienta, pero no aislarte al punto en que... Y no sustituirla por los seres humanos sobre también. todo eso, o sea, la convivencia es lo que nos hace humanos en ese sentido, en ese aspecto, y sobre todo utilizarla como bien te lo comento, como un trampolín, vaya. O sea, si tú tienes una habilidad que te ayude a maximizarla, a poder potenciar tus habilidades, ¿no? No tanto hacerte dependiente de que le des digamos, el control total de tu vida, de tus habilidades. En este sentido, mi invitación es esa, ¿no? Si vas a utilizar una inteligencia artificial, que es prácticamente un hecho que en algún punto lo vas a hacer, lo hagas con esa responsabilidad y sobre todo con ese futuro de querer mejorar utilizando esa herramienta. Así es, Paco. Bueno, pues ya para irnos, yo nada más recuerdo algo bien importante, que precisamente el hecho de que convivamos con la inteligencia artificial no nos deshumanicemos, y lo más importante, fíjense que son cosas sencillas, pero que eso es lo que nos vuelve humanos. Un olor del libro jamás te lo va a dar una inteligencia artificial. Y todo lo que fue el proceso de la creación de ese libro, de pensamiento, el material que se utilizó, y que finalmente ese olor también lleva conocimiento a tu mente, porque ese olor se recuerda, y la inteligencia artificial hasta ahorita, que yo sepa, no tiene los olores, pero capaz de que en un futuro se puede pasar, ¿no? Bueno, pues sin más por el momento me despido. Cuídense mucho, suscríbanse, compartan, hipien. Y pues vamos a estar pendientes aquí en el canal de Checo Zamudio y de Paco Suárez en estos próximos días. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Cuídense.